Estaba discutiendo con Pedro mientras que tú estabas repasando tu libro que cuando yo estudiaba política económica había un hacendista americano que se llamaba Masgriff y decía que la política económica tiene tres patas, tres familias, que es la política monetaria, la política fiscal y la política presupuestaria. Los diferentes gobiernos, a través de estos tres instrumentos, monetaria, fiscal y presupuestaria, pueden incidir, actuar sobre la economía. ¿Qué es lo que ha ocurrido en España en los últimos años? La política monetaria, los estados de la Unión, los que forman parte de la política monetaria, porque Inglaterra tiene su propia moneda, no forma parte de la política monetaria europea, han renunciado a la política monetaria como instrumento de política económica. No sé si me estoy explicando correctamente. Sí. ¿Y qué ocurre con las otras tres armas de la política económica, la política fiscal y la política presupuestaria? Pues que en un Estado autonómico, el gobierno central, en cierto modo, en gran manera, está también renunciando a la política presupuestaria y a la política fiscal. ¿Cómo se renuncia a la política presupuestaria? A la vista está de la noticia. El presupuesto es un instrumento para meter o sacar más dinero en el sistema económico. Si nosotros tenemos un solo presupuesto, podremos actuar. Pero ¿qué ocurre cuando hay 17 presupuestos más uno? ¿Qué ocurre cuando los 17 presupuestos no pueden ser controlados por el ministro de Hacienda? Se le va de las manos. Pues que cada comunidad autónoma va a hacer su política presupuestaria. Va a meter o sacar más dinero en el sistema, sin que Madrid, sin que el Ministerio de Hacienda tenga una capacidad de control sobre esos presupuestos autonómicos. ¿Y qué ocurre con la política fiscal? Pues tres cuartos de lo mismo. Si tú desde Madrid estás controlando todas las figuras tributarias, puedes meter o sacar dinero en el sistema, o dejárselo a los ciudadanos o detraérselo a los ciudadanos. ¿Y qué ocurre cuando el sistema autonómico está diseñando 17 políticas fiscales más la política fiscal del Estado? Pues que el Estado, en definitiva, está renunciando a la política monetaria, a la política presupuestaria y a la política fiscal. Está renunciando a la política económica como instrumento para regular el déficit. Y aquí se ve las consecuencias de todo esto. El gobierno español acaba de reconocer que no ha cumplido los objetivos de déficit que le había marcado la Unión Europea, y tu amigo Roberto Centeno dirá si realmente el incumplimiento, la desviación del déficit es el que nos han dicho o es superior. Porque una de las cosas buenas que tiene Roberto es que mete el dedo en la llaga, se mete con casco y todo en el origen. Es decir, que cuando el gobierno está reconociendo una desviación del 5 y pico %, a ver si no es todavía superior. Ayer las comunidades autónomas que no cumplieron junto con la catalana decían que el problema no es suyo de no haber cumplido los objetivos del déficit. El problema es del sistema de financiación autonómica. Y entonces hay que explicarle a los oyentes que en España el Consejo de Política Fiscal y Financiera cada 5 años revisa el sistema de financiación autonómica. Por cierto, siempre con las influencias o bajo la dirección de la Comunidad Catalana. Es decir, que el sistema autonómico se va modificando a imagen y semejanza, a conveniencia de los catalanes, que luego son los que más déficit incumplen de todas las comunidades autónomas. No puede haber estabilidad fiscal, no puede haber estabilidad presupuestaria cuando cada 5 años modificamos el sistema. Entonces, ¿cómo se conformaría ahora mismo el sistema de financiación autonómica? El sistema de financiación autonómica está integrado por dos tipos de impuestos. Los impuestos propios de la comunidad autónoma, por ejemplo, el impuesto de esto que llaman la ecotasa, que existe en Baleares y existe en Cataluña. Cada noche hotelera, cada cama, cada habitación pagará 1 euro o 2 euros por la ocupación hotelera. Bien, ese es un impuesto realmente de la comunidad autónoma. Pero luego la mayoría, los impuestos que son más recaudatorios, como son el IVA, el IRPF, transmisiones patrimoniales, etcétera, etcétera, son impuestos estatales, pero muchos de los cuales están cedidos a las comunidades autónomas. ¿Qué quiere decir esto? Que los impuestos los legisla, los regula el Estado, pero en algunos casos la gestión y recaudación se la cede a la comunidad autónoma, en otros, como el IVA y el IRPF, la gestión y la recaudación se la queda al Estado y luego le da, vía transferencia, el 50% de los recaudados. Antes he dicho que el sistema de financiación autonómica se modifica cada 5 años y precisamente se va haciendo a imagen y semejanza de lo que quiere la comunidad catalana.
me gustaría que los oyentes repararan en un hecho muy importante y muy trascendente. Cuando la última modificación de la financiación autonómica había establecido que se transfiriera a las comunidades autónomas el 35% del IVA y el 35% de IRPF recaudado en el territorio, de la noche a la mañana, el Estatuto de Cataluña, aprovechando que el Estatuto es una ley orgánica, dice, bueno, vamos a contener en nuestro Estatuto nuestro sistema de financiación autonómica. Y dice que el 50% de renta y el 50% de IVA, no el 35%, que había contemplado la LOFCA, Ley Orgánica de Financiación, sino la Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía, dice, a partir de ahora para Cataluña el 50%. Entonces, ¿qué obliga? Las 16 comunidades autónomas restantes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera dice, coño, si a Cataluña le estamos dando el 50% de IVA y de IRPF, vamos a cambiar la LOFCA para que se le dé el 50% al resto de las comunidades autónomas. Esta es la clave, el ejemplo de cómo la financiación autonómica viene diseñada desde Cataluña.